Todos los discos internos o externos, sean rígidos o SD o cualquier tipo de disco, deben tener un formato en el cual debe tener una organización, y esto se crea a partir de las carpetas. Las carpetas se organizan de cierta forma en la cual puedan ser leídas. Cuando uno monta un sistema operativo, las carpetas están organizadas desde un inicio con el kernel, un inicio, un booteo, para que el disco pueda leerse y pueda entrar al sistema operativo. A esto se le llama jerarquía de árbol. Con esta jerarquía se sabe desde dónde va a entrar hacia dónde va a llegar, que es el escritorio, que es el final. Empieza por una raíz, que es el booteo o el inicio de cualquier sistema operativo, y ya llega hasta el escritorio y ya empieza a seguir montando las carpetas. Lo que ya llega al usuario es el tema de cómo está organizado, como por ejemplo mis documentos, música, imágenes. Todo ese tipo de cosas quedan organizadas de cierta forma en la cual se puede acceder fácilmente a ellas. La preparación que se hace en un disco, lo primero que se debe hacer es un formateo. Para ese tipo de formateos existen dos bases: el formateo básico y el formateo rápido. El formateo básico lo que hace es como si uno tuviera un pedazo de madera, y en el cual usted lo pica mucho, y en esa picazón, en esa forma áspera, lo que hace es, cuando yo le digo formateo básico, lo que hace es como coger una lija y lijar la superficie para que quede nuevamente plana y nuevamente se pueda reutilizar esa partición. Lo mismo pasa con los discos en la información rápida, en el formateo básico. En el formateo de alto nivel, la parte que está picada ya se lija, se pinta. Es un comparativo que se hace, en el cual lo hace un poco más rápido, pero lo deja listo para poder seguir trabajando, y organiza y reorganiza todas las secciones que tiene el disco para que sean nuevamente escritas. A través de la historia se ha creado diferentes tipos de almacenamiento, desde que se creó la computadora, desde las tarjetas perforadas, que fue el primer medio de almacenamiento, hasta los tambores magnéticos. Pasaron luego a existir la unidad de cinta magnética, que eran unos discos grandes en los cuales se guardaba la información. La información cabía como de 1 mega a 2 megas, y así sucesivamente. Después existieron las memorias de núcleos magnéticos, luego las unidades floppy y disquetes. Los disquetes eran los cuadraditos, en los cuales eran de 3 a 5 megas que se guardaba la información. Después como no cabía mucha información, se inventaron el tema de los compact discs, o sea, los CDs. En esos CDs ya cabía información. Al principio fueron CDs normales, que los CDs eran de 700 a 800 megabytes. Ya cabía mucha más información para las empresas o para temas personales. Luego, después de los CDs, existieron los DVDs y los Blu-ray, que ya es diferente, en los cuales ya eran capacidades de entre 4 o 8 GB o 16 GB que vienen los Blu-ray. Luego existieron los discos SD. Primero existieron los discos rígidos, pues después los discos SD, en los cuales se accede más fácil a la información, se accede mucho más rápido que los discos rígidos, en los cuales al llegar a esa información, como la información se transmite más rápido, entonces se puede acceder y tiene mayor velocidad a la CPU. Después inventaron las memorias flash o las pendrive, las USBs, las cuales también almacenaban mucha información, pero esa es netamente para guardar información, pues bastante, sea música, sea imágenes, sean archivos, transferir archivos entre computadoras si no hay un cable de red.
Después existieron ya los SD SATA, que como lo comentaba anteriormente, y ahora existen los SSD NVMe, los cuales son unas tarjetas largas en las cuales se insertan en las board y tienen una capacidad de almacenamiento y una velocidad de respuesta mucho más rápida que sus antecesores. Vamos a hablar de los discos rígidos, los platos, los discos rígidos y los discos SD que también manejan como la misma configuración. Los discos rígidos y los discos internos donde se va a parar el sistema operativo primero necesita ser preparado para poder que se acceda a la información y se pueda dar una partición del disco para que sea booteable y asimismo el disco pueda iniciar el Windows o el Linux o cualquier sistema operativo. Siempre necesita una partición de arranque en la cual están organizados los archivos, como comentaba anteriormente. Organiza los archivos de cierta forma en la cual ese va a ser el orden en el cual van a entrar. Inicio del booteo, bootea el disco y ahí ya se puede acceder a la información y abre su escritorio o abre las ventanas, como en el caso de Windows. Cada sistema operativo viene con un tipo de formato o de formateo del disco. Vamos a coger los básicos, que son, por ejemplo, para Windows. En su época del Windows 98 existía algo que llamaba el 95, el 98 existía el FAT. Luego el FAT16, el FAT32, que es en el que se formatean los discos de pendrive. La mayoría de discos pendrive son FAT32. Para que Windows, desde el Windows XP 2000 y Windows XP, se utiliza el formato NTFS. ¿Para qué? Para que pues se pueda acceder. De hecho, hasta el Windows 10 todavía existe el formato del disco NTFS o EFS. Para Linux, todas las plataformas Linux o la mayoría de sistemas operativos Linux utilizan el EXT2 o el EXT3 o 4. Ahorita se está utilizando mucho el Razer FS, el Razer 4 y el XFS. Solaris utiliza un UFS o ZFS. Los Mac, que son los sistemas operativos de Apple, utilizan un formato HFS o HDFS Plus. Antiguamente o en algunos sistemas operativos utiliza el IBM, que IBM utiliza el JFS y el GPFS.